Hoy les quiero contar cómo hacer web scraping con Selenium. ¿Qué diferencia tiene este scraping versus el scraping con Beautiful Soup que vimos en el video anterior? La diferencia está en que acá lo que estamos haciendo es levantando un browser de forma nativa y a través de la API conectándonos directamente toda la interfaz del browser. Por ejemplo, si estamos scrapeando una página que necesita de, por ejemplo, hacer un render a través de JavaScript, vamos a poder controlar ese proceso y, por ejemplo, scrapear información post render de JavaScript. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos el driver para el navegador que vayamos a usar. Yo en este caso estoy usando Chrome, pero funciona también con Firefox, con Internet Explorer, con Opera, etc. Básicamente el driver es lo que conecta el core del navegador a través de una interfaz que luego vamos a poder usar con nuestro lenguaje, en este caso Python. Entonces, yo igualmente voy a dejar todos los links en la descripción como siempre. Básicamente lo que tenemos que hacer es ir a la parte de Chromium.org, a la parte de Chrome Driver, y acá descargarnos la versión que necesitemos. En este caso yo estoy usando la versión 7.5 porque la versión de Selenium que tengo instalada no me permite utilizar la última versión, que es la 7.6. Así que ustedes bájense la que necesiten. Entonces, una vez que nos bajamos eso, yo acá ya la tengo descargado, se van a dejar un zip, van a hacer el unzip de ese archivo y ahí van a tener el Chrome Driver listo para usar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, les voy a mostrar, voy a primero comentar estas dos líneas y les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Básicamente, lo que vamos a hacer es instanciar nuestro driver, luego vamos a pasarle esa instancia a Selenium y a través de Selenium vamos a usar la API para scrapear una parte muy específica de, en este caso, el listado de videos de YouTube cuando hacemos una búsqueda. ¿Y qué es lo que hace esto? Entonces, fíjense que el script automáticamente abre un navegador. En este navegador, fíjense que ya puso el término de búsqueda que habíamos puesto en el query. Y fíjense que automáticamente acá ya nos trajo todo el resultado. Ahora, ¿por qué? ¿Dónde está la diferencia entre usar Selenium y Beautiful Soup? Y es que, por ejemplo, YouTube lo que tiene es que el HTML no está haciendo este render directamente desde el servidor, sino que lo hace en el frontend. Hay un JavaScript detrás que lo que hace es crear todo este frame, todos estos divs, etcétera, ¿sí? Y por eso nosotros no podríamos directamente levantarlo con Beautiful Soup. ¿Por qué? Porque esos divs, toda esta porción de código se renderea en tiempo de ejecución. De hecho, si yo por ejemplo vengo acá y pongo inspeccionar, van a ver que de hecho hay unos tags que no son propios de HTML, sino que son propios del render que tiene en este caso YouTube, el motor de YouTube. Entonces, si ustedes se fijan, está un poquito lento, ahí va. Si ustedes se fijan acá, van a ver que hay un tag que no es un tag propio de HTML, sino que es un tag propio del render que está haciendo en este momento la aplicación de YouTube. Entonces, por ejemplo, este tipo de DOM, este tipo de tags, nosotros no lo podríamos levantar con Beautiful Soup porque no nos está devolviendo el servidor, sino que hace el render directamente el navegador. Y es ahí donde nosotros tendríamos que utilizar algo que nos permita levantar esa información post-render. Para eso estamos usando Beautiful Soup. Otra de las razones es que fíjense que acá no existe la paginación de YouTube, es a través de scroll infinito. ¿Qué significa esto? Que automáticamente detecta que el scroll llegó al final y ahí hace una llamada nuevamente a una API y carga toda esa información directamente en tiempo de ejecución. De nuevo, no tenemos un paginador, sí tenemos una llamada a la API que incluso la podríamos reutilizar, pero para el caso puntual de este ejemplo vamos a hacerlo como si estuviésemos controlando directamente el navegador. Entonces, fíjense que nuestro script lo que devolvió, que ahora les voy a mostrar paso a paso, lo que hace este script es hacer una búsqueda, levantar la lista, esa lista parsearla,
¿sí? La lista de todos esos tags extraños que usa YouTube, parsearla y de ahí extraer el título, la descripción del video, cuál es el canal o el usuario que lo publicó y la cantidad de vistas que tiene, así como el ID del video y la URL del video. ¿Y cómo vamos a hacer esto? De la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, sin duda que tenemos que tener instalado Selenium, por lo tanto recuerden hacer pip install y crear su ambiente de desarrollo. Lo primero que vamos a hacer entonces es importar el WebDriver, el URL lib para las URLs, aunque no es necesario en este momento. Y lo que vamos a hacer primero que nada es instanciar el WebDriver con el driver de Chrome. En este caso fíjense que yo también agregué una línea que es la del Chrome Options, que básicamente de esta manera nosotros le podemos decir cómo queremos que se instancie el motor de Chrome. Por ejemplo, en el ejemplo que les mostré recién, estamos viendo el navegador y de hecho podríamos ver y simular todo con el navegador, viendo exactamente qué está haciendo nuestro script. Aunque si no es necesario que lo veamos, imaginen que esto, si lo queremos hacer correr en un servidor, no necesitamos levantar ninguna ventana para ver exactamente qué está haciendo. Podríamos directamente decirles que instancie el WebDriver directamente headless. ¿Qué significa esto? Que corre todo en background y jamás levanta una pestaña, y de hecho no tenés que tener entorno gráfico para poder utilizarlo. Y como opción podés ponerle que levante también una sesión incógnita. Primero que nada es instanciar nuestro Chrome diciéndole cuál es el Chrome Driver, que en este caso yo lo tengo en el pack actual, ¿sí? Por eso lo estoy diciendo dónde tiene que ir a buscar el Chrome Driver, y luego cuáles son las opciones que queremos que utilice para instanciar ese Chrome. Luego le decimos a través de driver get, le decimos hace un get a una URL que te voy a pasar ahora, que en este caso es la de YouTube, y le estoy pasando el query search a través de una variable aparte. Luego de eso le estoy diciendo del resultado, nos queda instanciado directamente en driver, busque todos los elementos que tienen como tag name este tag name, que es un tag name propio de YouTube. Sí, acá podría decirle tráeme todos los divs, tráeme todos los spams, tráeme todos los H1, etc. Pero no, le estamos diciendo tráeme todo esto porque sé que este es el tag que usa para listar los videos. Luego esto nos devuelve una lista de todas las instancias de este tag. Acá estamos contando cuántos videos vienen directamente. Y luego lo que estamos haciendo básicamente es una iteración entre los videos y enumerándolos para poder tener un índice de cuál es el primer video, etc. Y básicamente acá es muy similar a Beautiful Soup. Lo que estamos diciendo es que a cada video que está en B, en la variable B, estamos instanciando cada video. Estamos diciendo, hey, buscame todos los elementos, buscame el primer elemento que tiene como tag name como tag name este tag. Dentro de ese tag le estamos diciendo buscar el elemento que tiene como tag name A y dentro de eso tráeme el atributo href y esa es la URL. De hecho esto es lo que veríamos acá, por ejemplo. Entonces fíjense, lo que le estamos diciendo es que traiga todos los elementos con este tag, ¿sí? Este tag, y te dé video renderer. Luego dentro de ese tag que busque el tag name y te dé thumbnail, que es este de acá. Y luego dentro de ese tag que busque todos los elementos que tienen como tag name un A, que es un link, el anchor, este de acá, ¿sí? También le podría haber dicho tráeme todos los elementos que tienen como ID thumbnail, pero me pareció más fácil hacerlo así. Y por último le estamos diciendo tráeme el atributo href de este anchor que vimos recién, ¿no es cierto? Entonces, de esa misma manera, lo que vamos a ir haciendo es trayendo todos los demás datos, tanto con el título de la descripción, el texto del byline es básicamente lo que nos aparece aquí, que es básicamente quién es el canal, el usuario, la cantidad de vistas, etc.
Y eso mismo es lo que estamos devolviendo en este print, que básicamente es lo que vimos hoy. Entonces, recapitulando, sería... De hecho, vamos a hacer una cosa, esto vamos a cerrarlo, total, no nos sirve ahora. Ejecutamos el script. Básicamente, entonces levanta, instancia el driver, se conecta con el core, con el render del navegador, instancia toda la información, espera que se renderee todo y ahí empieza a aparecer toda esta información, que en definitiva es lo que nos está devolviendo acá. Ahora, esto mismo lo voy a hacer sin instanciar el driver, perdón, sin que el navegador esté visible. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, acá es donde entran en juego los parámetros que les pasamos al momento de la inicialización del driver. Entonces, para eso vamos a descomentar las options que le estábamos pasando acá. ¿Sí? Salimos, vamos a cerrar esto, total, no va a hacer falta que quede instanciado. Y ahora ejecutamos esto y vamos a ver que directamente nos va a devolver el listado en la consola y no va a instanciar, no nos va a levantar la ventana del navegador. Y ahí, ¡pum!, toda la información. Y así de fácil es como se puede scrapear con Selenium. Las ventajas que tiene Selenium, a diferencia de Beautiful Soup u otros, hay otros más scrappers, pero estos creo que son los más potentes tal vez. La gran diferencia es que acá estamos usando directamente un navegador, es decir, de hecho podemos usar más de un navegador y podríamos hacer acciones como por ejemplo clic, doble clic, hover, slide, o sea, podríamos básicamente emular lo que estamos haciendo con el mouse o con una tablet o con un teléfono directamente en el navegador y testear, probar, scrapear esa información. Selenium se usa muchísimo en el ambiente del testing también, de hecho es una de las formas más eficaces para probar código y funcionalidad cuando lo que estás probando es justamente una funcionalidad post-render, ¿no? Bueno, espero que les haya sido bastante útil y que les haya gustado, así que ya saben, si les interesa y quieren conocer cómo hacer para pasar al siguiente nivel de sus habilidades de desarrollo, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal, darle like y darle a la campanita. Y déjame todos los comentarios que quieras. Gracias.